Dicen algunos expertos que ciertas especies de animales obligan a sus crías a independizarse, algunas especies de aves arrojan a sus polluelos de los nidos y hay osos que enseñan a cazar a sus ocesnos. Sin embargo, los humanos no somos así. Hay padres de familia que terminan por aceptar que sus hijos no quieren o no pueden independizarse. Pero ¿qué pasa cuando los hijos no se independizan? ¿O será que el mercado laboral, la falta de estímulos para el ahorro, nos ha robado los sueños de la casa propia con los perros, el auto, los viajes y los hijos? Todo esto está cada vez más lejos. Para los que nacimos entre los años 1980 y 2000, nuestra llegada a la vida adulta estuvo marcada por varias crisis sociales, políticas y económicas. Crisis como por ejemplo el feriado bancario de 1988 y 1999 en nuestro país, Ecuador. Se espera que en cada generación exista un gran quiebre económico que altere la realidad de nuestros países. Sin embargo, en lo que va de esta década llevamos tres: la de la burbuja de .com en el 2000, el quiebre de los defaults de 2008 del mercado inmobiliario y la crisis del COVID-19 en 2020, que muchos economistas lo ven como una extensión de lo ocurrido en el año 2008. Y ahora, con lo que estamos viendo en Estados Unidos por el cierre del Silicon Valley Bank y otros bancos más que se declararon en quiebra, podría marcar el inicio de otra gran recesión de Estados Unidos que a su vez podría repercutir en el mundo entero. Lo que está claro es que actualmente nos encontramos con un mercado laboral completamente revolucionado por la tecnología. Sin embargo, existe un mito posmoderno que está presentando a esta generación como una generación irresponsable, por gastar nuestros sueldos en viajes de entretenimiento en vez de ahorrar para invertir en nuestro futuro. Pero en las últimas décadas, mientras la inflación aumentó, los incentivos para ahorrar cayeron. Cuando los precios crecen más rápidos que los sueldos, la casa propia, el auto y el perro se vuelven inalcanzables. Un ecuatoriano que gane un promedio de $470 mensuales necesita 192 sueldos para comprarse una casa de 3 habitaciones en algún conjunto habitacional de nuestra ciudad, Santo Domingo. Es decir, que debe ahorrar alrededor de 17 años para comprar una casa que posiblemente ya se devalúe cuando la termines de pagar. Ah, pero eso sí, usando todo tu sueldo solo en ello. ¿Cómo logras entonces seguir estudiando y cumplir todos tus sueños como independizarte, con estas condiciones socioeconómicas que se replican en muchos países como México, España y muchos más de Latinoamérica? La realidad es que esta incertidumbre económica y de falta de estabilidad ha hecho que los jóvenes adultos desarrollemos una ansiedad por nuestro futuro que nos empuja a priorizar la gratificación y satisfacción instantánea. Todo esto ante la ausencia de incentivos económicos. Nuestra generación se rindió ante los anhelos que nuestros padres ya habrían cumplido a nuestra edad. Es decir, nada de casa, ni autos, ni hijos. Y nos quedamos a vivir con ellos. Esperemos que no, por una eternidad. Vamos a hablar de los jóvenes adultos que se encuentran viviendo con sus padres después de los 30. Para eso, el día de hoy nos acompaña desde la ciudad de de Guayaquil, por vía Zoom, nuestro psicólogo. Él es, lo vamos a presentar, es Michael Parra. Él es psicólogo, ha trabajado con diferentes poblaciones de adolescentes, adultos, en pareja, personas en consumo y uso de drogas, alcohol y otras sustancias sujetas a el control jurídico. También se ha enfocado dentro del área social y también en el área educativa. Actualmente se dedica a realizar asesorías dentro de unidades educativas públicas y privadas. Michael, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, sí, es un gusto y un placer para mí estar aquí en la revista Tú Puedes. Estoy muy agradecido por la oportunidad de estar compartiendo cualquier conocimiento de buena manera y instalar un diálogo aquí. Perfecto. Como vimos dentro del video de introducción, traté de plantear algunos elementos que consideramos importantes, como el hecho, por ejemplo, de las circunstancias sociopolíticas y económicas que nos influencian, obviamente, para tomar la decisión de quedarnos viviendo dentro de la casa de los padres o quizás retornar al hogar de los padres cuando muchos ya nos fuimos. Entonces, aquí vamos a plantear esta primera pregunta, y es si la independencia tiene que ver con vivir en otro sitio o la independencia se puede lograr también conviviendo con los padres o en el mismo ambiente. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo pienso que la independencia tiene que ver con la capacidad que tiene cada persona de resolver sus asuntos, de hacerse cargo de su vida. Entonces, en ese caso, uno puede ser, entre comillas, independiente por vivir en otro lugar, fuera del nido, fuera del hogar, pero aún así estar dependiendo no solamente de los padres aún habiendo abandonado el hogar, sino también de una pareja. O sea, en la actualidad,
parte de la dinámica que ocurre en los jóvenes o en los adultos es que cuando salen del hogar, del sistema familiar, es hacia convivir con una pareja. Entonces, ¿en qué momento existió en realidad esa independencia o ese espacio en el que la persona se dedicó a satisfacer sus necesidades, no solamente biológicas o básicas, sino también de reconocimiento o de independencia, etcétera? Entonces, es un tema muy Porque ambiguo. Yo pienso que dependería del compromiso que cada quien tiene con poder tomar sus propias decisiones, aceptar las repercusiones de las mismas y así también hacerse cargo de sus necesidades. claro, porque podemos mencionar el tema de la independencia y la autonomía como parte de la realización personal de un individuo. O sea, eso está clarísimo y no está en discusión. El problema está en que muchas personas toman la decisión de no irse del seno de sus padres, no abandonar el nido, digámoslo así, por una necesidad, como lo decíamos ya en el video, una necesidad económica que no les permite independizarse al 100%. El tema está aquí, ¿cuándo debo irme? Porque también va a haber padres que te pidan que te vayas. Entonces, también esto podría verse como algo cultural. Vemos que en América Latina somos países en los que nos demoramos mucho más en salir de la casa, de 25 a 30 años, nos decían las estadísticas, en otros países como México o España también, pero no pasa como en Estados Unidos, que desde muy jóvenes se les inculca que dejen el nido, y esto te lo comento porque en alguna ocasión leía un podcast de un chico de 17 años que pedía consejos de qué hacer o cómo sobrevivir fuera de su casa, porque los padres ya le pidieron que iba a cumplir 18 años y que se vaya de su casa y que haga su vida solo. Entonces, también no es un poco conflictivo enfrentar a los jóvenes a una realidad a la cual no estarían al 100% preparados. Por ejemplo, el hecho de manejar dinero, de generar dinero. Es decir, no se ha formado bien a los hijos quizás en algunas familias para que ellos puedan tomar esa decisión de irse, y por esas inseguridades permanecen dentro de casa de los padres. ¿Podría ser esa la razón? Sí, en parte, cuando, por ejemplo, en ese caso del joven de 17 años que se siente abrumado porque ya le piden que abandone el nido, el hogar, que abra sus alas o cualquier otra frase que se pueda utilizar en esos casos, ahí se necesita de haber hecho todo el proceso durante el estilo de crianza para que llegue a ese punto y él diga, bueno, esto me he estado preparando todo este tiempo, encuentro estas alternativas, entonces voy a hacerlo. ¿Cuáles son los estilos de crianza que no están o no están asociados para facilitar este florecimiento de independencia? Por ejemplo, el autoritario, el estilo de crianza autoritario que genera inseguridades en los hijos. ¿Cómo pueden ellos tener las herramientas como para decir, bueno, yo siento seguridad de que las decisiones que yo voy a tomar son las correctas? O, por ejemplo, un estilo permisivo, un estilo de crianza permisivo, que es todo lo contrario, no tienen la conciencia de que, bueno, tengo que ser responsable en esto porque nunca se las ha inculcado. Entonces, si se va a tomar una decisión, si se viene preparando todo esto, hay que hacerlo desde edades tempranas, o sea, darle a mi hijo, a mi hija las herramientas para que pueda luego hacerlo o cumplir lo que yo estoy esperando a determinada edad. Ahora, otro punto que en el tema del video, se dijo algo muy importante, el contexto. El contexto latinoamericano, el contexto ecuatoriano no es el mismo que el contexto que se vive en Estados Unidos, no es el mismo contexto que se vive en Europa. De hecho, revisando un poco las estadísticas, en la misma Europa existen diferencias entre las edades por ejemplo, las edades de España a las edades de países nórdicos como Dinamarca o Suecia, varían mucho estando relativamente cerca. ¿Por qué? Porque las facilidades que les dan en ciertos contextos para tomar ciertas decisiones o empezar su primer empleo son diferentes. Claro, eso está, lo tenemos presente. Sin embargo, el programa estaba encaminado también porque hemos visto esto como una tendencia, y partiendo del tema del COVID-19, vimos que muchos adultos jóvenes que incluso ya tienen familia, que tienen hijos, que ya se fueron hace muchísimo tiempo de sus casas, tuvieron que retornar a sus hogares. Y por eso en el video decía, en el video introductorio decía que esta idea genial de tener la casa, el carro o la casa o los perros, ya no la podemos tener nosotros porque nuestra generación está lejos de esa realidad. Y muchos dirían, pero bueno, la realidad que tuvimos las generaciones pasadas, nuestros padres, nuestros abuelos, tampoco fue tan fácil. Sin embargo, ellos pudieron adquirir. Recuerdo que en una ocasión alguien me decía, yo a tu edad ya tenía una casa, una finca, 5 hijos, un carro y trabajo estable. Pero eso es lo que pasa, que actualmente las situaciones sociopolíticas y económicas quizás, o el mercado laboral no se presta para estas realidades. Las circunstancias, como tú lo decías, son diferenciales en los contextos de otros países, pero lo vemos ahora en el país, es muy común. Y también anteriormente veíamos esas familias ampliadas llenas de padres, nietos, abuelos, tíos que vivían en una misma casa y que convivían. Y aquí viene esta pregunta. Las personas adultas que se quedan dentro de la casa de sus padres,
¿Es por comodidad? ¿Es porque se sienten a gusto estando allí? ¿O debe haber gente que está allí porque le tocó, porque no tiene otra opción, pero realmente está esperando un momento para independizarse? Yo pienso que cada caso requiere su propio análisis. Los escuchas sabrán identificar, bueno, ¿es por comodidad que estoy aquí o es por necesidad? Muchas veces lo vemos como algo unilateral. El hijo depende de los padres, pero no necesariamente el hijo depende en todos los casos. A veces los padres, las madres también necesitan compartir los gastos del hogar con sus hijos. Entonces, en este caso, podrá existir la voluntad de partir, pero ¿cómo se hace para afrontar y saber que uno abandona un hogar donde también existen necesidades? Tal vez me llamó mucho la atención el tema este del 192 sueldos para poder comprar una casa actualmente. Y eso es una casa de aproximadamente unos 95,000, $90,000, ¿no? Sí, y es literalmente un poco económica en los estándares de nuestro país, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Quién puede afrontar eso en la mitad, digamos, la mitad de los pagos? ¿Quién lo puede afrontar? ¿Quién tiene un empleo que le permita eso? Lo que queda es ir a pagar arriendos. Entonces, la lógica dice, bueno, ¿para qué voy a ir a pagar un arriendo acá si puedo compartir los gastos con mi papá, con mi mamá, y ese dinero lo voy ahorrando hasta que yo pueda pagar una cuota inicial, hasta que yo pueda dar una entrada y así buscar el financiamiento recién de la casa? Pero Michael, o sea, yo te quiero hacer, claro, es bastante complejo, pero yo te quiero hacer una pregunta en este tema que mencionas. Pero si nos quedamos en esa idea de hasta que logre hacerlo, hasta que logre tener o generarme yo mis propias condiciones para poder tener una casa, poder tener un carro, poder tener una vida estandarizada, sí, estandarizada como lo que nos presenta la sociedad, puede ser que nunca llegue. Puede ser que yo he visto casos de personas que tienen 40, 50 años y se quedan al lado de sus padres, los adultos que son solteros, por ejemplo. Entonces, se crea una codependencia también en estos casos. A ver, la pregunta era esta. ¿Hay que esperar que las condiciones se generen para irme de la casa o tengo que irme, arriesgarme y ver cómo me va? Yo pienso que hay que generarse las condiciones, hay que tener planificado qué pasos yo debo de dar para conseguir esto, porque no puede ser por un exabrupto, no puede ser por una noticia de un día para otro, de una semana para otra. Se necesita no solamente en lo material, sino también en saber que el trabajo que uno tiene, el empleo que uno tiene, sea independiente o dependiente, saber que va a tener un ingreso regular, estable, que le va a permitir sentir esa confianza de decir, bueno, puedo afrontar este reto. La idea es tener preparado un plan con pasos pequeños, pasos a mediano plazo y a largo plazo para poder conseguirlo. No es algo que va a suceder porque así el destino lo quiso, ni tampoco es algo que nunca se va a dar. Si se lo planifica y se siguen, por ahí habrá alguno que otro evento, ¿no? Como dice la frase, los planes del hombre es la risa de los dioses, dicen algunas personas. Pero mira, entonces, Michael, yo te lo preguntaba porque justo yo había grabado un video al respecto de la posibilidad de crecer, del crecimiento personal e individual, y yo en este video decía que muchas personas trabajan muy fuerte, se esfuerzan mucho todos los días, son muy buenos en lo que hacen, son diferenciales, es decir, que hacen algo diferente, algo novedoso, es gente trabajadora, es gente valiosa que tiene conocimiento adquirido, pero sin embargo no le va bien. Entonces, las condiciones que se prestan, hablábamos de las condiciones laborales también, no son tan adecuadas para todo el mundo. Te pongo un ejemplo. Hay un ingeniero o un arquitecto que trabaja para la parte privada, puede hacer que gane regularmente bien. Y la parte pública puede hacer que gane regularmente normal o mal. Pero existen otras áreas u otras profesiones que sí se pagan mejor en la parte pública que en la parte privada. Entonces, ¿cómo generas una estabilidad de comprarte un gasto, por ejemplo, para una casa, para independizarte, cuando tu trabajo no es estable o incluso el trabajo no te permite generar o adquirir una deuda? Entonces, estamos frente a diferentes escenarios que imposibilitan y hacen un poco difícil el tema de la independización. Entonces, más allá del tema emocional o de los ideales que quieran tener. Esta pregunta del proyecto de vida, de los planes, ya la vamos a realizar, pero quiero preguntarte antes. Si quedarse bajo el techo de los padres es estar sujetos a las opiniones y normas de ellos también. O tiene que ver mucho con la pregunta que te hacía anteriormente acerca de si me puedo independizar estando dentro de mi casa. Entonces, si es que yo me quedo viviendo en la casa de mis papás, ¿significa que yo voy a tener que seguir lavando platos, que voy a tener que seguir ayudándoles a limpiar la casa? ¿O significa que voy a emanciparme dentro de la casa de ellos? ¿Cómo verlo? Un escenario un poco ficticio en realidad, ¿verdad? Porque imagínense, o sea, recibo el provecho y en realidad no asumo las responsabilidades. Yo pienso que es importante tener cierto nivel de independencia, así sea que uno esté conviviendo con una pareja o uno esté teniendo un compañero de cuarto, de departamento, o en la familia, con hermanos, con padres. Siempre hay que tener cierto nivel de independencia y lo principal, lo básico, encargarse de las necesidades propias. Es parte de lo que fomenta también esa autoestima, ¿no? Imagínense estar en un lugar donde uno no colabora, donde uno no hace su parte, donde uno está dependiendo de algo, de una noticia, de un depósito, de un movimiento.
para poder ahí también, como quien dice, beneficiarse. No es algo que en lo personal yo esté de acuerdo. Claro, y eso puede generar de alguna manera frustración a largo tiempo, porque generar depresión, porque hablamos de hijos que quizás trabajan hablamos de hijos que quizás trabajan y pueden aportar económicamente a la casa. Pero ¿qué pasa cuando los hijos no tienen un trabajo y viven dentro de la casa de los padres? Y aquí viene esto, que muchas veces existen situaciones en las que los padres son los que permiten que los hijos no se vayan, es decir, que ellos los retienen. Porque, ¿por qué ocurre esto? ¿Significa que existe una codependencia emocional de parte de los padres o sienten que sus hijos no son capaces de poder hacer una vida solos? Esto lo he visto bastante. Sí, en realidad el amor del padre, el amor de la madre, suele también ser a veces aquello que retiene, que no permite que florezcan, que no permite que crezcan y que tomen sus propias decisiones. En este caso, como hablábamos anteriormente de los estilos parentales, por Ajá. ejemplo, un estilo parental que sea permisivo o un estilo autoritario no le va a otorgar ni la confianza ni la responsabilidad al hijo para que pueda salir del hogar. Entonces, y estas son las personas que luego, cuando tienen a sí mismo su propio hogar, su propia familia, repiten estos patrones, porque es diferente hacer algo que no hemos vivido nosotros. Entonces, cambiar ese chip, tener la preparación, tener ese empuje, por decirlo de alguna manera, no ocurre de la noche a la mañana. Se necesita un proceso de reflexión, acompañamiento. Es muy complejo en realidad, pero sí, existen los casos de los padres que apuran la salida de sus hijos o aquellos que no quieren que sus hijos salgan y, bueno, ponen cualquier pero. A veces también ocurre cierto tipo de manipulación incluso. No, hijo, que me voy a quedar sola, hijo, me voy a quedar solo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo? O sea, es parte de la dinámica y el miedo al cambio. ¿Sabes que a mí me pasó de manera personal algo similar cuando yo iba a estudiar en la universidad en otra ciudad? Mi mamá me dijo lo que tú acabas de mencionar y mi papá tuvo que salirse de su trabajo ya a jubilarse para poderse quedar acompañándola a ella. Pero aquí viene este tema. ¿Qué pasa en cambio con los hijos que se van de casa, que viven solos, que viven de manera independiente, pero siguen siendo de alguna forma mantenidos económicamente por los padres? Porque vemos, yo he visto muchísimos casos de chicos que tienen su carro, que tienen su moto, las condiciones les brinda, para sus padres les brinda esto. Y aquí viene esta pregunta que te quiero hacer. El trabajo de los padres es generar espacios positivos para sus hijos y facilitarles las cosas. Que un padre tenga el poder económico, adquisitivo, para darte todo lo que tú necesitas, para ponerte un consultorio médico, para ponerte un consultorio veterinario, para ponerte un negocio, ya eres un adulto, terminaste tu carrera, te paga tu maestría, tu doctorado y todo lo demás. ¿Ese es el trabajo del padre, hacer todo más fácil para los hijos, o de alguna forma están limitando que los hijos se valgan por sí solos? ¿Es válido esto? Pensamiento. La institución de la familia tiene un objetivo bien marcado, y es que las personas que la integran, padres e hijos, puedan ser funcionales para la sociedad, puedan ser independientes y contribuyan a la sociedad. Ese es el fin de la familia, que los miembros contribuyan de manera adecuada a una sociedad. Entonces, cuando estas personas no contribuyen a la sociedad porque no están preparados para asumir ciertos riesgos, de manera económica o cualquier otro tipo de riesgo que hablemos, se puede ver de dos maneras. El contexto ecuatoriano, la realidad es que todos nosotros, de una u otra manera, necesitamos de las demás personas porque vivimos en sociedad. Exacto. Entonces yo no veo mal que de vez en cuando padres den la mano a hijos e hijos den la mano a padres, porque estamos para eso, porque esos son parte de los vínculos y los lazos y el apoyo instrumental del que se habla de la psicología. Sin embargo, cuando ya no se asumen las responsabilidades y cuando ya todo se entrega en bandeja de plata, como se dice, ahí es difícil saber apreciar porque el esfuerzo no fue conseguido con un esfuerzo, sino que fue conseguido con un dame o necesito. Entonces, ¿cómo se lo puede apreciar? Es difícil generar esa responsabilidad. Entonces, desde mi postura, considero que los padres deben de darle las herramientas a los hijos para que ellos puedan caminar solos. Exacto. Entonces, eso me gustaría, Michael, que podamos irlo desarrollando e ir entendiendo por qué razón podría ser conflictivo o nocivo que más allá de recibir una herencia o de recibir el apoyo de los padres, que los padres no te suelten. Yo conozco el caso de una persona que ya tiene su hijo, tiene su formación académica, etcétera, etcétera, pero no ha podido realizarse profesionalmente y no ha podido alejarse de los padres y literalmente los padres están pendientes de esta persona. ¿Qué va a pasar cuando esos padres ya no estén? ¿Va a poder ser autosuficiente quizás o va siempre a necesitar el apoyo de alguien más? Es decir, emocionalmente es una persona inestable, emocionalmente es una persona que no está completa, que no puede valerse por sí misma. ¿Cómo podríamos ver a alguien así? Como una persona que aún no adquiere las herramientas personológicas como para enfrentar los desafíos de la vida adulta. Una persona que necesita poder tener esa confianza en sí mismo, desarrollar autoestima, desarrollarse también en algún área que le guste, para poder así comprender que existe una vida mucho más allá que la vida hogareña. Existe una vida en la cual las responsabilidades se cumplen,
los gustos se dan también, porque no solamente un trabajo, no solamente para pagar y pagar, sino también para darse algún gusto, darse algún viaje, compartir con personas de su misma edad. Entonces, todo este tipo de situaciones, tarde o temprano, como dice un refrán, que el que quiere la vida lo lleva y el que no lo arrastra. Va a llegar el momento en el que esta persona tendrá que afrontar sí o sí su realidad, su nueva realidad, y lo ideal sería que esta persona consiga desarrollar estas habilidades, estas herramientas personológicas para poder tenerlo. Eso de ahí no se consigue de la noche a la mañana. Se necesita tener un proceso psicológico de comprender, bueno, qué es lo que yo siento que me limita, qué es aquello que a mí me impide afrontar nuevos retos. Es un proceso muy bonito y muy difícil también. Pero también también el problema creo que también radica en que algunas personas no lo ven. O sea, hay personas que saben que están en una situación viviendo bajo el techo de los padres y saben su realidad y quieren irse, como lo decíamos anteriormente. Pero hay otras personas que se sienten cómodos, que se sienten a gusto y que no ven como una necesidad de irse, porque sus padres también les hacen sentir que está bien. Pero mira, se puede considerar quizás que regresar a la casa de los padres como un fracaso. Esa es una buena pregunta en realidad, porque tiene que ver mucho con darle una etiqueta, ¿no? Hablamos entonces de éxito y fracaso. El éxito y el fracaso, sí, el éxito y el fracaso son momentáneos. Uno es exitoso o uno fracasa en cosas de la vida todos los días. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos ver esta situación? Obviamente hubieron cosas que no se dieron como esperábamos, obviamente hubieron cosas que nosotros teníamos expectativas que no se cumplieron, sueños que no se llenaron, pero la idea sería tener el aprendizaje. Regresar al hogar significa que algo falló, pero no necesariamente significa que hubo un fracaso. Y si hubo el fracaso, no significa que por este motivo no se deba de volver a tomar esa decisión de buscar esa libertad o independencia. Hay que tomarlo de manera positiva. Cada vez que ocurre un cambio en nuestra vida, si lo vemos con un miedo, si lo vemos con un temor, probablemente no queramos afrontar nuevamente estos retos. Pero no, hay que tener ese impulso de buscar nuevamente salir adelante. Si, digamos, fui a vivir con una pareja y en este caso no funcionó, lo ideal sería tratar de mantener una independencia y no regresar al hogar. Pero si por las situaciones económicas no se puede y se ofrece esta ayuda de parte de los padres, no está mal, siempre y cuando se tenga visto que, bueno, en algún momento voy a tener que volver a salir. Eso también me parece súper interesante lo que acabas de mencionar acerca de los divorcios, porque no solo pasa en el tema de jóvenes adultos que están solteros, sino que también pasa en personas que se separaron, que se divorciaron y les tocó irse a vivir incluso hasta con sus hijos a la casa de sus padres. Entonces, también puede ser considerado como un fracaso el hecho de que tus vecinos te vean, que ya no estás con tu pareja, que vayas a vivir de nuevo con tus padres, puede ser considerado un fracaso. Una vez un amigo me decía, yo así pierda la universidad, mi carrera, yo no me quiero regresar a mi casa porque va a ser mostrarle a la gente que no pude y que fracasé. Entonces, aquí viene el tema de si llegar a cierta edad y no sentirse realizado puede volverse algo angustiante, obviamente. Pero, ¿cómo podemos manejarlo cuando no se está cumpliendo con el proyecto de vida? Más o menos viene con lo que tú acababas de mencionar, el hecho del fracaso, del tema de la realización. Pero vemos gente mucho más joven a nosotros o de nuestra edad, compañeros de la universidad o del colegio, que están 100% realizados, que tienen una casa, que tienen una familia, que tienen un negocio, un trabajo, etcétera. Y nosotros a veces, o las personas que están pasando otra situación, se ven que no avanzan. Todos tenemos, o bueno, la mayoría de gente tiene un proyecto de vida. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias no se van delineando para que esto se suscite como lo teníamos planteado? O sea, es angustiante y de alguna forma uno se siente fracasado. ¿Cómo verlo? Sí, la manera en la cual se debe ver el proyecto de vida es como un plan que debe adaptarse y adecuarse no solamente a la realidad, sino a los cambios que nosotros vamos teniendo. Porque claro, al momento de graduarnos del colegio todos teníamos ciertas aspiraciones, pero a medida que pasan las cosas, ese proyecto de vida que uno organiza, que uno toma fotos y que uno va haciendo, bueno, para tal edad debo conseguir esto, para tal edad debo estar en esta posición, debe irse replanteando. Y replantearse no de una manera superficial, de que bueno, no los tengo, lo que quería para los 30 no los tengo ahora, sino para los 35, lo que quería para los 35, para los 40, no. Replantearlo en hechos, en acciones. Bueno, ¿qué voy a hacer para esto? Vamos a dividir esto en acciones. Necesito, el primer paso, digamos, ahorrar. El segundo paso, necesito una fuente de ingreso diferente, algo que yo pueda hacer en fines de semana o en ciertos horarios, que me permita a mí tener un ingreso más allá del ingreso en relación de dependencia o en las labores, actividades laborales que me encargo de hacer de lunes a viernes. ¿Por qué razón? Porque si nos quedamos en el proyecto de vida ideal, de que a tal edad debemos conseguir eso, entonces no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de un sueño. No es un proyecto de vida, es un sueño de vida. Mi sueño es tal. Es una fantasía, una idealización. Sí, exacto, no es un proyecto como tal. El proyecto contiene acción, plan, y bueno, si no tenemos esto, deberíamos empezar a hacerlo
Y si lo tenemos y no estamos cumpliéndolo, replanteémoslo y pongamos expectativas más realistas. Pero mira, Michael, algo que tú me acabaste de mencionar fue acerca de la fuente de ingreso diferente, y es algo que escuchamos muchísimo cuando empezó la pandemia. Cuando empezó el COVID-19, todo el mundo decía que tienes que emprender, tienes que salir adelante, que hacer otra cosa, que tener una fuente de ingreso, que esto demuestra que tener una fuente de ingreso extra es algo beneficioso porque no dependes específicamente de tu trabajo. Pero yo tengo un conflicto al respecto. Existen personas que tienen características propias innatas para ser sus propios jefes y ser emprendedores, pero habemos otros que somos muy buenos empleados, habemos otros que somos muy buenos trabajadores, habemos otros que sí nos gusta trabajar para alguien más y al final del mes recibir un sueldo por el trabajo muy bien hecho. Sin embargo, no creo, yo de manera personal como Byron Cruz, no considero que todo el mundo pueda estar encaminado a ser un emprendedor. Para mí eso es una fantasía y una mentira. Entonces, tampoco es como que inyectarle a la gente esa posibilidad, porque hay personas que son buenos haciendo lo que hacen. Y por ejemplo, te pongo esto. Yo he hablado con personas de todas las edades y yo pensé que hablar con alguien de 50 años era para que ya tenga su vida resuelta. Resulta que se quedó esta persona sin trabajo. Toda su vida había hecho esa misma actividad, le había ido bien y de un momento al otro se quedó sin esa fuente de empleo. O sea, nunca necesitó buscar esa otra fuente de ingreso porque le había ido bien hasta ahora. Entonces, ¿cómo lidiar con esto cuando ya tenías de alguna forma resuelta aparentemente tu vida económica y de la noche a la mañana pasa esto? Y eso lo hemos vivido en el 2019, 2020, 2021. Cuando se hubo estos despidos masivos a nivel nacional de profesionales y personas de código de trabajo también, de entidades públicas que trabajaron 20 años, 15 años en diferentes instituciones haciendo lo mismo y les tocó salir y buscar qué hacer. ¿Qué hacer en estas situaciones? Regresar con los padres es una opción, ¿no? Claro, yo pienso que todos tenemos habilidades diferentes, como bien lo dije. Y frente a estas habilidades, obviamente no todos tenemos esa habilidad de vender, no todos tenemos esa habilidad de atraer nuestro producto, pero sí podemos tener cierta, ¿cómo decirlo? Empuje, como decir, bueno, yo no me dedico a esto de lunes a viernes, pero los fines de semana ¿sabes que puedo ayudar a pintar los cuartos, puedo ayudar a poner alguna reja? O sea, no necesariamente tiene que ser un emprendimiento como tal, formal, sino también lo que podríamos decirle en el argot popular, cachuelos, ¿no? Ya. No necesariamente un emprendimiento como tal, porque sí, se necesitan habilidades y ese punto de ser el propio jefe es muy, muy importante. Si no hay organización y si se tienen altas expectativas ante un emprendimiento que no se está llevando de manera adecuada, tiende a morir y lo que se hace es peor aún, tener una deuda para haber puesto ese emprendimiento. Entonces sí, pero sí se puede hacer alguna que otra actividad que genere un ingreso extra, no necesariamente como para tener grandes riquezas, pero sí como para demostrar que se puede tener algo más. Es que me pasa, Michael, que somos seres bastante emocionales y es como cuando inicias un nuevo trabajo. Cuando inicias un nuevo trabajo, ingresas con muchas expectativas y muchos deseos de que las cosas van a ser diferentes en este nuevo trabajo y van a mejorar. Pero resulta que las circunstancias o las condiciones de ese empleo no se van generando como tú lo esperabas. Y ahí viene nuevamente el tema de la frustración. Creo que lo mismo ocurre con la mayoría de personas cuando están tratando de buscar un trabajo o buscar salirse de su casa o independizarse y mantenerse solos, porque esperan que las cosas van a suceder de alguna forma, pero resulta que no. ¿Cómo entonces manejamos cómo deberíamos manejar las emociones y las frustraciones más allá de un proyecto de vida que tú nos decías que lo recomendable es que nos replanteemos el proyecto de vida, que lo vayamos adaptando y modificando a nuestra realidad constante? Eso ya está clarísimo, pero ¿cómo manejar las emociones? Porque, o sea, por más positivos que seamos, siempre creo yo que nos vamos a caer en algún momento. Por ejemplo, las personas que ahora no tienen trabajo estable o no tienen un trabajo, va a llegar a un punto en el que digan, chuta, o sea, estoy mal, me siento triste. ¿Qué hacer en esta situación? De verse encerrado en la casa de tus padres sin poder tomar una decisión diferente porque no tienes la posibilidad económica para ser autónomo económicamente. Ahí lo que más recomendaría yo es el apoyo social. Buscar apoyo, no necesariamente en temas económicos, pero sí conversarlo, salir a conversar con algún amigo, con alguna amiga, porque tal vez cuando uno sufre estos pensamientos intrusivos en la soledad, no encontrará alternativas, pero cuando uno lo conversa, ¿saben qué? Me pasa esto, me siento así. La persona que a uno le escucha, no solamente que se convierte en un apoyo al brindarnos ese espacio en el cual nosotros nos desahogamos, sino que también puede decir, bueno, ¿sabes qué? Apareció esta oportunidad laboral, ¿o qué te parece si hagamos esto? Entonces, si uno lo sufre solo, difícilmente le va a encontrar la solución, pero cuando uno lo conversa, sin temor, sin agobiarse, sin sentirse que uno está demostrando algún tipo de vulnerabilidad, cuando uno lo conversa de manera sincera ante una persona en la que uno confía, o un grupo de personas en el que uno confía, uno va a recibir ese apoyo. El simple hecho de haberlo comunicado ya es un gran avance. Y quién quita que al manifestar esa necesidad, alguien puede decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Te puedo apoyar con esto, vamos a buscarlo acá. Es decir, que tú consideras que es oportuno e importante pedir ayuda. Claro, es necesario expresar las emociones que se tienen, no se las puede uno quedar.
Pero, Y más que nada, eso puede ser una fuente de una solución. ya, perfecto. Y estábamos hablando acerca de en qué momento también podría ser considerado importante o lo adecuado para salir de la casa. ¿Cuándo podríamos considerar que debemos salir de la casa? Más allá del tema de la estabilidad económica o laboral, porque en la situación actual yo creo que esto va a ser imposible y vemos que existen alternativas como irse a vivir con amigos, con la pareja y compartir. Pero ¿cuándo debería ser legalmente? O sea, la responsabilidad de los padres es hasta los 18 años, ¿no? Pero en nuestra sociedad actual vemos que los padres apoyan a sus hijos hasta mucho después. Hay padres que pagan incluso hasta maestrías y doctorados a los hijos después de su formación de tercer nivel. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento, mejor dicho, un hijo debería irse de la casa y ser independiente y autónomo por completo? Bueno, ese momento depende del proceso de cada persona. Sin embargo, yo considero que cuando ya hay una independencia financiera, ya se puede aspirar a tener un espacio propio, sea alquilado, sea como sea. Cuando ya comienza uno a tener una independencia financiera, parte también de sumarse una responsabilidad, porque a veces cuando uno tiene ingresos, fuentes de ingresos, pero no afronta los gastos de la casa, porque esos gastos no pertenecen a uno, entre comillas, sino a los padres, entonces ahí se puede generar cierto nivel de irresponsabilidad o desligamiento con lo que conlleva la vida adulta. Entonces, para mí, cuando ya hay una independencia financiera, ya se puede estar empezando a adquirir cosas para luego ir a vivir aparte. Y otra cosa más que me gustaría puntualizar, lo ideal sería vivir solo o vivir con algún compañero o compañera de departamento. Porque ¿qué sucede? Que si vamos de una vez, salimos de nuestro hogar a vivir con una pareja, probablemente lo que estemos haciendo es reemplazar a nuestros padres por esa pareja. Entonces, cuando nosotros afrontamos esa real autonomía e independencia, difícilmente conseguirlo así. Cuando dependemos que alguien cocine o haga los quehaceres de la casa. Sí, en el caso de las mujeres también, a veces salen de la dependencia financiera de los padres para depender económicamente del esposo. Y eso lo vemos muchísimo. De hecho, es muy general. Es más, Michael, ya que tocas ese tema, me parece interesante porque muchas mujeres que tienen una independencia económica en el sentido de decir que trabajan o que ganan un poquito incluso más que sus esposos o sus parejas, hemos visto que les cuesta mucho designar el dinero para la manutención del hogar. O sea, a lo que me voy es que lo que yo he visto, no es en todos los casos, no estamos generalizando, ¿no? Pero existe mucha independencia en el tema de obligar de alguna forma al varón a que supla, o sea, que él se haga cargo de los gastos del hogar, de la alimentación, de estudios, y quizás ella sí aporte en alimentación o algo dentro de la casa, pero mantienen generalmente, no todas, vuelvo a repetir, pero muchas mujeres mantienen independiente su dinero. Es como decir, yo estoy trabajando y lo mío es mío. Exacto, yo estoy trabajando, pero tú tienes que mantenerme a mí y a mis hijos. O sea, lo he visto bastantísimo. ¿Por qué pasa esto? ¿Es una forma de depender o de alguna forma es un abuso? Un microfeminismo. Puede ser muchas razones. Una de ellas también es que a veces el hombre, cuando no se le exige de esta manera, no cumple. Eso también sucede bastante. No, sí, pero se supone que pero se supone que una pareja tiene que compartir gastos y responsabilidades. Claro, no, eso es lo ideal. Eso es exactamente lo ideal. Lo ideal es que, bueno, digamos, de arriendo se paga 300, yo 150, tú 150, en la comida lo mismo, tú pagas el internet, yo pago el servicio básico, todo eso es lo ideal. Pero no tiene que ver entonces que la mujer está actuando bajo prejuicios sociales, bajo machismo también, el hecho de decir que el hombre tiene que mantener a la mujer, porque eso pasa. Sabemos eso, o sea, que la mujer trabaja, pero sin embargo es el marido el que suple todos los gastos de la casa. Quizás ella intervenga en algo, pero es su dinero y la vemos comprando esa ropa y un montón de cosas más, que no está mal tampoco. Pero lo que yo me voy es que se le da la responsabilidad específica de la manutención al varón. ¿Qué sucede? Que tal vez esa dinámica a ese tipo de parejas les funciona. Yo creo que es una relación tóxica, o sea, viéndolo desde... Yo lo he visto y va a llegar a un punto de quiebre. Que se fastidia a la otra persona. Yo creo que sí. Ahora, en lo anterior que mencionabas acerca del momento para irse sería el de sentirse económicamente un poco estable. En la situación actual en la que estamos en el país, en la realidad política nacional en la que nos encontramos, y con el salario básico que ronda por los $450, siendo lo ideal, y siendo que la canasta básica es por sobre encima, llega casi de los $800 a los $900 en nuestro país, ¿cómo voy a sentirme estable económicamente para poder irme de la casa? Es que ese es uno de los grandes retos que tenemos. En este caso, si no se lo planifica, si no uno va ahorrando de a poco, bueno, ya que estoy aquí en la casa y no estoy pagando arriendo, bueno, puedo ahorrar la mitad de ese dinero hasta cuando ya pueda yo partir. Bueno, voy adquiriendo una cocina, voy adquiriendo la cama, voy adquiriendo el refrigerador, cosa que cuando ya vivo aparte, ya no necesito tener ese pago fuerte que me va a afectar definitivamente. La idea sería tener todo esto planificado. Claro que ese es un mundo ideal. La realidad, ¿qué sucede?
se van a vivir, la pareja se va a vivir y comparten los mismos gastos. Luego, ¿qué sucede? Que tal vez no estaban preparados para ese nivel de convivencia y terminan separándose. Entonces, ambos regresan a sus hogares y luego esta dinámica se repite en la mayoría de los hogares. Michael, ¿y tú crees? Perdón, sí, dime. No, dime. Ya. Michael, ¿y tú crees que esto que yo decía en el video introductorio acerca de que ya no tenemos pensado el tema de tener una casa, en el tema de comprarnos un carro quizás sí, pero el hecho de formar algo como una independencia en el tema de tener tu propia casa y tu propio hogar, sino que ser como un poco nómada quizás, sería un poco la tendencia actual que estamos viendo en los jóvenes adultos? Y hablo también como joven adulto porque yo tengo 31 años, entonces yo estoy dentro de este rango también y estoy pasando una situación un poco similar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú consideras que la mayoría de personas que nos encontramos en estas situaciones pensamos así, o es que nos obliga la realidad a orillarnos a ese pensamiento por necesidad? ¿Qué sucede? Que en la actualidad el tema de conseguir una casa, hay muchas más facilidades en pareja. La gente se casa para poder aplicar a un préstamo para poder pagar la casa. ¿Y si yo no quiero tener una pareja? Entonces ahí hay un grupo que no tiene una solución. Ahí hay un grupo que necesita entonces aplicar a planes habitacionales que son de menor cuantía, más económicos, y esperar a que estos planes se desarrollen. O sea, es una situación muy complicada. Yo no creo que haya que renunciar a la idea de que en algún momento tener una casa o un hogar, sino replantearse que esa idea, ese sueño, ese anhelo se va a cumplir, pero se va a cumplir no en corto plazo, ni a mediano plazo, sino a muy largo plazo, como todo, a menos que cambie una situación. Ahora, lo ideal sería no perder ese sueño, mantenerlo, pero sí ser realista. Bueno, de aquí a 5 años es difícil tenerlo. Pero entonces, Michael, dime. Entonces, Michael, ¿no podríamos decir que el elevado costo de vida y la falta de acceso a una oportunidad de trabajo estable o que te genere una economía permanente, no podemos considerar eso como una excusa para no irnos de la casa? ¿O simplemente es la realidad que está afrontando cientos de jóvenes adultos hoy en día en nuestro país y en América Latina, como lo decíamos? O sea, ¿no puede ser considerada una excusa? O sea, hablemos de manera directa. ¿Somos mantenidos o no somos mantenidos? Esa es la pregunta. A ver, es una razón no tener un ingreso económico. Sin embargo, yo considero que se necesita saber que, bueno, en este momento no lo puedo hacer, por más que yo quisiera, por más que, digamos, por mi libertad. Yo quiero irme de viaje, quiero que nadie me diga nada, quiero poder tener mis propias reglas en mi hogar, pero por mi situación no puedo en este momento. Y otra cosa más también respecto a este tema, sí, súper claro. En la actualidad, tener una independencia, vivir en un hogar aparte, solo, es algo casi utópico. La mayoría de las personas lo que hacen es irse a vivir con un compañero o compañera. Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, es utópico pensar para las personas que estén escuchando que, bueno, a los 25 años yo ya voy a estar pagando la entrada de mi casa, yo solo, y voy a poder financiar esta compra, porque luego de pagar la entrada hay que financiar la compra, ¿verdad? Entonces, hay que endeudarse. Se endeuda. Te pagas la entrada en 3 años, en 4 años, pero luego tienes que pagar el resto. Y eso de ahí uno tiene que acudir a instituciones, y eso depende de muchos factores, que si uno no ha ido construyendo el historial crediticio, difícilmente va a tener la oportunidad. Entonces, sí es necesario que comprender que en la realidad ecuatoriana, la casa se consigue a muy largo plazo. Bueno, hablamos de la casa como un símbolo de la independencia, ¿no? O sea, no significa que la casa, sino que nos referimos a que la casa es como un símbolo de la independencia, del hecho de irse a vivir solo. Pero es necesario tener independencia. Si uno vive con los padres, así uno esté desde la adolescencia, desde la infancia, e ir teniendo cierto nivel de autonomía, independencia. Autonomía en el sentido de decidir, de saber qué es lo que uno quiere, de saber qué es lo que uno considera que quiere para su vida, ese nivel de autonomía y independencia. Pero Michael, ¿cómo hacemos cuando los padres saben que tú vives en la casa de ellos y ellos se sienten con el derecho de obligarte o mandarte o hacer que hagas cosas porque tú estás viviendo bajo el techo de ellos todavía? Entonces, yo he visto casos de personas que ya trabajan, que son económicamente independientes, pero viven con sus papás, pero tienen que pedir permiso, tienen que pedir autorización, les prohíben salir a ciertas horas. Lo he visto. Yo tenía una amiga que tenía como 40 años y le tenía que pedir permiso al papá para poder salir con nosotros a tomarnos un café en la noche. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de padres también? Claro, ahí eso también es el temor a soltar. El temor de una persona de 40 años, de 30 años... Pero no es que los padres se sienten con derechos sobre ti porque tú aún vives allí. Es una forma autoritaria de manejarse. Eso es una forma muy autoritaria de manejarse porque también no están considerando las oportunidades que esta persona tiene al momento de obtener más libertad. Y bueno, es como, yo quiero que tú hagas lo que tú dices, este es mi techo, aquí tú haces caso, pero no hay una real negociación.
Perfecto. Y bueno, estamos llegando a la parte final del programa y queremos en esta etapa de conclusión que Michael nos pueda dar un mensaje al respecto de la independencia y autonomía para todos estos adultos jóvenes que siguen viviendo con sus padres, incluso teniendo más de 30. ¿Qué les podrías decir? Bueno, yo pienso que la autonomía debe empezar en casa. Sea lo que nosotros consideremos casa, ahí debemos de fomentarla. No necesariamente esperar a que vivamos solos o vivamos con una pareja para recién tener independencia y autonomía. Hay que uno asumir responsabilidades, saber que vivir solo tiene libertades, pero también tiene muchas responsabilidades que conllevan esto. Y bueno, si nosotros tenemos una idea, sea tener un empleo propio, sea tener una casa, sea tener un carro, sea tener una independencia económica, hay que planificarlo, porque esto no va a llegar con el anhelo, no va a llegar con el deseo, no va a llegar con la ley de la atracción en este caso, si no se generan los ambientes para que esto se dé, si no se planifica, si no se toman acciones, difícilmente cualquiera de los sueños que nosotros tengamos van a ocurrir. Agradecemos la presencia de Michael Parra, que está conectado con nosotros vía Zoom. Y sin duda, las etapas existenciales que cada uno tiene que aprender a vivir deben ser expresadas en los diferentes momentos. La situación actual, la situación socioeconómica y sociopolítica de nuestro país no nos genera un soporte para que los jóvenes adultos puedan aventurarse a una posibilidad de independización. Esto y mucho más es lo que hemos hablado el día de hoy en Revista Tú Puedes, en Viviendo con mis padres a los 30. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Everything's gonna be alright. Don't you worry.